Vale, pues ahora ya para terminar la última ponencia, van a contarnos una serie de estrategias o de claves por parte de Technicrop. Nos van a hablar Carlos López, que es ingeniero agrícola por la Politécnica de Cartagena, lleva 8 años trabajando en el sector de producción de hortalizas y está al frente del equipo que desarrolla productos ecológicos de Technicrop. Y por otra parte, Isabel Aro, que es ingeniera química por la Universidad de Murcia y también tiene un máster en Ingeniería Ambiental y Procesos Sostenibles por la Politécnica de Cartagena y es la responsable de control de calidad y producción. Entre ellos tienen así como un tándem en el I+D, ¿no?, de Technicrop, y nos van a decir cosas que están desarrollando. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos, a los presentes y a los que nos ven a través de las plataformas online. Gracias a CERIA por contar con nosotros en esta jornada de transferencia que nos parecen muy interesantes y divulgativas. Nosotros vamos a presentar las claves principales para el control alternativo de cultivos, que aunque se han hablado un poco en cada ponencia, nosotros vamos a hacer un resumen un poco con las ideas principales. Bueno, ya nos ha presentado Javier, pero mi compañero Carlos y yo vamos a tratar de explicaros de forma breve, en 3 partes, un poco la historia del control fitosanitario para ponernos en antecedentes, cómo hemos llegado hasta aquí, lo que consideramos antecedentes ya, que sería la agricultura convencional, las estrategias que se han estado empleando hasta ahora, y lo que consideramos actualidad y futuro ya, que es la agricultura consciente para nosotros. Vamos a empezar un poco con la historia del control fitosanitario. Realmente, desde el nacimiento de la agricultura, la humanidad se ha ido enfrentando a diferentes problemas, plagas, enfermedades, malas hierbas, competencia con malas hierbas, enfermedades post cosecha, etcétera. De modo que desde bien pronto los chinos, el siglo XII a.C., ya en China se utilizaba la cal para combatir plagas. Posteriormente también se tiene constancia de que en el Imperio Romano ya se dieron cuenta de que el azufre y el betún ayudaba a ahuyentar algunas plagas también. Luego, más adelante, en el siglo XVI, se tiene constancia del empleo de la nicotina del tabaco para también combatir plagas. No fue, bueno, ya entre el siglo XVII y XIX se empezaron a emplear metales pesados para el control también de plagas y enfermedades. Y bueno, ya en torno a la Segunda Guerra Mundial hubo un desarrollo de productos químicos, los hermanos mayores de los fitosanitarios actuales, para controlar ese tipo de plagas y enfermedades. Como ya he dicho, en torno a la época de la Segunda Guerra Mundial hubo un desarrollo, un estudio masivo de los resultados que tenían los productos químicos en los organismos vivos, siempre orientado a una necesidad que crecía, que era la de alimentar a la población mundial, que aumentaba y que nos llevaba a la búsqueda de una producción intensiva, no tan localizada como anterior. Un poco a colación con lo que acabo de comentar, la evolución de la población fue aumentando y con ello el desarrollo de los productos fitosanitarios al uso que conocemos. Es por eso que en ese periodo, entre 1850 y 1950, nacieron los fitosanitarios como tal. Bueno, ahora hablaremos un poco de lo que se ha estado haciendo hasta ahora. Lo que conocemos como agricultura convencional, lo comentaba antes el responsable de la cooperativa de Los Ángeles, que era un poco se ha estado trabajando con encuentro la plaga y hasta que no la tengo no trato. Y bueno, eso se hacía. Se usaban productos poco selectivos que, además de eliminar la plaga, actuaban sobre los enemigos naturales de esta plaga o enfermedad. Con ello, ¿qué pasa? Que bueno, que cuando vuelve la plaga vuelve con mayor fuerza y más virulenta.
No podemos olvidar también la capacidad de estas plagas de crear resistencia frente a estos productos, de modo que nos llevaba a tener que aumentar dosis con este tipo de productos, creando un círculo vicioso que supone una solución errónea o poco acertada a largo plazo. Esto nos lleva a lo que, bueno, también quería dejaros esta gráfica en la que se observa que, bueno, el consumo de productos fitosanitarios realmente ha tenido una media entre el 2011 y 2017, una media que no tiene grandes cambios, pero sí que se observa que en los últimos años hay una tendencia descendente a este uso. Y esto nos lleva a lo que nosotros consideramos que está pasando actualmente, a la agricultura de ahora y del futuro. Y queremos acuñar un término que es la agricultura consciente, que para nosotros, como digo, es el futuro y que basamos en 3 pilares fundamentales. Y uno de ellos es la seguridad alimentaria como objetivo principal, que se ha nombrado mucho en todas las ponencias y que de verdad nos parece que los consumidores, los influencers que decía Irene, pues son los que están mandando realmente la producción, están mandando en la producción y que tenemos que escucharles. Otro de los pilares fundamentales de la agricultura consciente para nosotros es el uso consciente y regulado de los productos o insumos para agricultura, que acompañado de otras técnicas que a continuación vamos a ir detallando un poquito más, pues suponen la posibilidad de crear estrategias para este control. Y por último, y no menos importante, la protección de la biodiversidad para mantener las valiosas propiedades de nuestro entorno. Para dar un poco de cifras, pues bueno, el cambio es patente y está aquí, aunque tímidamente todavía los gobiernos no han apostado del todo por ello, pero que están en ello, desde Europa se nos está ya mandando, se ve cómo está aumentando la inversión de los gobiernos en una agricultura ecológica. Siguiendo con un poco de datos también, pues se puede observar cómo la tendencia ha ido subiendo desde 2005 hasta 2017. La tendencia ascendente de la agricultura ecológica es evidente e innegable y debemos alinearnos con ella. Además, la seguridad alimentaria como pilar fundamental de una agricultura consciente requiere de esta conversión sin perjuicio de una producción intensiva que es muy necesaria para alimentar a la población. Pasa mi compañero a comentaros algunas cosillas interesantes. Vale. Bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias por vuestra asistencia y a los que están de manera virtual. Y como ha dicho mi compañera, pues también gracias a CER y a los patrocinadores por darnos la oportunidad de estar aquí hoy. Y bueno, yo voy a hablar un poco de la relación entre suelo, aire y agua con el desarrollo de plagas y enfermedades. En la agricultura convencional normalmente se ha dado poca importancia al ambiente aéreo y subterráneo y su relación con las plagas y enfermedades. Los agricultores tradicionales normalmente han basado su fertilización en la utilización de estiércoles compostados o semicompostados, pero la incorporación en la agricultura moderna de los fertilizantes químicos pues quizá ha tenido consecuencias fatales en nuestros suelos, como puede ser por la disminución de la materia orgánica en muchos sitios por debajo del 1%. Sin materia orgánica, pues se acaba la vida en el suelo y la capacidad de retener agua y nutrientes. Yo, como ha dicho Javier, tampoco es que tenga mucha experiencia, llevo 8 años nada más en producción, pero sí que he visto cosas y he visto fincas en las que es imposible regar más de 10 minutos, por ejemplo, porque por escorrentía perdemos agua y nutrientes. Y bueno, pues si esto le sumamos la utilización de herbicidas cada vez más masivos, pues terminamos por romper el delicado equilibrio microbiano que tiene el suelo. Esto, a su vez, lo que hace es que los suelos cada vez puedan mantener menos cubierta vegetal y afecten a la debilidad de las plantas, por lo que se traduce en menos capacidad productiva del suelo. Esto al agricultor solo le queda una salida y es cada vez pues, aumentar los insumos en fertilizantes, en desinfecciones,
para intentar suplir esa capacidad productiva que están perdiendo los suelos. Los suelos, se nos ha olvidado también que, aparte de servir como soporte, mantienen a los protagonistas esenciales del mismo, que son los microorganismos. Si los microorganismos mueren, pues los cultivos se resienten, a pesar de contar con las medidas productivas pues, más modernas y más variadas que podíamos haber soñado. Esta es la paradoja de la agricultura que tenemos hoy en día. Tenemos menos capacidad productiva que nunca, pero más medios que nunca. Las prácticas en la agricultura intensiva, basadas en variedades híbridas y fertilizantes químicos, puede desembocar en una pérdida de biodiversidad, como pueden ser artrópodos, hongos, bacterias beneficiosos para el suelo, que a su vez pues dejan de hacer su trabajo, por decirlo de alguna manera, en forma de ebullición y aireación del mismo. Esto se va a traducir en una proliferación de la flora anaeróbica microbiana, lo que desemboca pues, muchas veces procesos tóxicos para las plantas en sí. Y además, pues la proliferación, como hemos dicho, de plagas y enfermedades. Luego empezar. Bueno, ¿cómo comenzamos el cambio hacia una agricultura consciente? Bueno, ahora vamos a ver varias herramientas para el control alternativo. Cabe decir que hay muchísimas más, es decir, no tenemos tiempo para nombrar todas las que hay porque nos tiraríamos aquí todo el día, pero bueno, por nombrar algunas. Vamos a hablar del suelo como filtro biológico. Un suelo estructurado mediante la materia orgánica y la acción de los microorganismos es un suelo que recupera su actividad y funcionalidad. Es decir, el suelo, como ente vivo, realiza muchas funciones, además de la de soporte y fuente de alimentos para los cultivos. Es decir, es un auténtico filtro biológico para muchos insectos, hongos, bacterias, virus, etc. En relación a insectos, pues hay muchos insectos, por ejemplo, puede ser el tri, que hacen una fase de suelo, ya sea de pupa o de huevo. Y bueno, pues si tenemos un suelo estructurado con una biodiversidad buena, pues el mismo suelo es capaz de autorregularse. Esto no quiere decir que no necesite ayuda, pero bueno, es un principio y esto puede desembocar en pues, menos problemas y menos uso de fitosanitarios. En relación a los hongos, pues bueno, la presencia en el suelo de los hongos formadores de micorrizas arbusculares, por ejemplo, pueden contribuir a aliviar los daños producidos por distintos hongos patógenos, tales como pueden ser Fusarium, Pythium, Phytophthora, bueno, y varios más. Ya. Ahora. Y bueno, en relación a las bacterias, pues solo comentar que algunos estudios relacionan pues, que tras la utilización de estiércoles de vaca y algunos compost, pues hay una reducción que va a depender de la especificidad del suelo. Es decir, en modo de resumen, un suelo vivo ayuda a controlar la aparición de plagas y enfermedades. Bueno, vamos a hablar un poco también de lo que es genética y variedades resistentes obtenidas primero por modificación genética y luego por selección varietal. A priori, pues podría parecer peligrosa la utilización de la biotecnología como medio para combatir plagas o enfermedades en los cultivos, por la introducción en la naturaleza de organismos quizá en entornos que no están preparados últimamente para ello. Una de las líneas principales de investigación de las industrias químicas transnacionales sería la de poner a punto variedades con mayor capacidad de resistencia a herbicidas o la capacidad de tolerar mayores cantidades de fertilizantes. Esto se traduce en que es mucho más barato producir una variedad adaptada a químicos que al contrario. Y bueno, pues hablando un poco también de selección varietal, cosa que ya conoceréis todos, pues de acuerdo al desarrollo de variedades resistentes a plagas y enfermedades, a partir de la selección inteligente de estas, la naturaleza a menudo ofrece una solución. Es decir, muchas veces las plantas cuentan con mecanismos de protección frente a bacterias, hongos, plagas, etcétera. Seleccionando variedades que tengan una característica que a nosotros nos interesa, pues podemos producir variedades que sean capaces de autoprotegerse mediante sus propios mecanismos frente a patógenos. Es un proceso bastante más largo que el de la mejora genética, pero bueno, en principio sería menos invasivo y menos peligroso a priori. Y bueno, vamos a pasar a hablar un poco de lo que sería umbral ecológico, umbrales de tratamiento. Un umbral de tratamiento ecológico pues es aquel que necesitan alcanzar los agrosistemas para poder desarrollar procesos de equilibrio. Pues es lo que estábamos hablando un poco antes. Un agrosistema equilibrado es capaz de autoprotegerse, no del todo, pero necesitará ayuda. Pero bueno, por ejemplo, pues el ejemplo es ese. Campos con excesivos tratamientos fitosanitarios sin ningún control y sin ningún tipo de medida, pues acaba con el equilibrio plaga-depredador. Es decir, si nosotros acabamos con el depredador, y no con la plaga,
pues nunca se podrá alcanzar un equilibrio plaga-depredador, por lo que los depredadores no colonizan el cultivo, permitiendo que la plaga pues, aumente inexorablemente. La permisión de la permanencia de ciertos individuos de plagas pues, va a favorecer la presencia de sus depredadores. Hablando un poco pues, de otra técnica, serían los umbrales libres de tratamiento, que consiste básicamente en dejar zonas del cultivo sin tratar. ¿Qué vamos a conseguir con esto? Porque la plaga se va a ver atraída por esas pequeñas zonas, por lo que vamos a conseguir pues, acotarlas y delimitarlas y tenerlas controladas para así atajarlas mejor. Bueno, hablando un poco de lo que son plantas trampa, pues habrá que conocer un poco lo que es el fenómeno de la alelopatía, que bueno, es un fenómeno biológico por el cual un organismo produce compuestos bioquímicos que influyen en otros organismos, por lo que un cultivo trampa pues, atraerá insectos dañinos y los mantiene alejados de los cultivos principales. Y bueno, y al hilo de lo que estamos hablando, pues las plantas reservorios. Se persigue atraer insectos beneficiosos depredadores de la plaga en cuestión. Por ejemplo, la instalación, por ejemplo, de gramíneas en cultivos de lechuga, en donde vamos a hacer sueltas del pulgón Rhophalosifum, el cual no va a atacar nunca la lechuga, pero sí va a atraer, por ejemplo, a depredadores como la mariquita, la cual se va a alimentar de este tipo de pulgón, pero a la vez se va a alimentar, por ejemplo, como puede ser la Nasonovia rhinigris de la lechuga. Y bueno, vamos a hablar un poco de control biológico. Antonio ha dicho bastante ya, o sea que vamos a pasar un poco por encima. Pero bueno, básicamente comentar que hay tres tipos de control biológico. Por introducción, que básicamente cuando un insecto ataca cultivo pues se introduce de una región a otra o de un país a otro. Un ejemplo de esto, por ejemplo, sería la pulvinaria poligonata, que se está instalando ahora del mango a los cítricos por la zona de Alicante, y que, bueno, de mi empresa pues estamos haciendo bastantes ensayos, hemos conseguido básicamente cortar el ciclo con productos de residuo cero, pero al ser una plaga donde no se conoce bien el ciclo, no se conoce básicamente cómo funciona, pues se hace bastante más complicado que sea una plaga pues, autóctona de aquí. Bueno, otra forma de control biológico sería por aumento, que básicamente pues, esta es la más conocida quizás, que consiste en la cría masiva y la liberación periódica en el campo de parasitoides y depredadores, tanto exóticos como nativos. Es la más conocida y la que más se usa, por lo menos eso es lo que yo creo, pero tiene algún pequeño problema, que bueno, tampoco es problema, pero es que es necesaria la liberación constante de tales insectos benéficos, porque una vez que acaba el ciclo, normalmente la plaga pues, va de la mano. Bueno, aquí tendríamos algún ejemplo de depredadores que bueno, conoceréis muchísimo. Y bueno, hablar de la última forma de control biológico, que sería por conservación, que quizás sea la más difícil que conseguir, pero quizás sea a la larga pues, la más beneficiosa, ya que en esta técnica, pues a diferencia de la forma anteriormente explicada, pues lo que intentamos es que los depredadores naturales se instauren en nuestro agrosistema y se mantengan en el tiempo. Es decir, no haya que hacer continuamente sueltas masivas de insectos. Un ejemplo de esto pues, creo que podría ser, por ejemplo, los hoteles de mariquita, aunque suene un poco así, pero es así. Y bueno, dejo a mi compañera Isa que va a seguir un poco. Siguiendo con las herramientas que estamos presentando, pues quería hablar un poco de los preparados con acción bioinsecticida, que se han nombrado también en varias de las ponencias, pero bueno, que no dejan de ser de productos elaborados a partir de restos vegetales o animales que tienen cierta acción sobre algún patógeno o plaga, o sea, una enfermedad o plaga. Entre ellos, ¿cuáles se emplean? Pues diferentes cepas de bacillus, que como han comentado también se emplean para el control de orugas, lepidópteros, aunque no suelen tener acción sobre huevos ni adultos. También el verticillum, que se utiliza para el control de áfidos. La Beaubiera bassiana es un hongo que se emplea principalmente para el control de mosca blanca, trip, pulgones. Las tricodermas, que suelen hacer simbiosis con la raíz, impidiendo que la raíz se vea afectada por enfermedades de suelo. El también nombrado Spinosad, que tiene muy buen resultado en el control de drip y orugas. Y nemátodos entomopatógenos, que también se utilizan en las fases de suelo, para controlar las fases de suelo de drip. Pasamos a otra herramienta disponible, que son los tratamientos con productos vegetales. En esta herramienta nos alineamos Technicrop. Se emplean productos a base de extractos vegetales
bueno, que tienen varios caminos para el control de plagas o enfermedades. Pueden tener una acción tóxica para el patógeno o insecto que queremos controlar. Pueden tener el efecto repelente para que no se acerquen al cultivo. Podemos reforzar también la cutícula de la hoja o las paredes celulares de la raíz, frenando también la entrada de las enfermedades. O podemos estimular los mecanismos de defensa naturales propios de la planta. Algunos ejemplos, pues las piretrinas naturales, el extracto de cola de caballo, el quesito narbense, el aceite de clavo, la cuasia amara, en fin, hay multitud de extractos vegetales de los que hay estudios que demuestran su acción. ¿Qué queremos decir con ello? Bueno, que los tratamientos con productos vegetales suponen una oportunidad de evitar o fortalecer los posibles tratamientos fitosanitarios tradicionales, disminuyendo también el impacto y pudiendo obtener cultivos sin residuos o muy bajos en residuos. Otros tratamientos disponibles son los tratamientos con productos minerales. De sobra conocido, productos a base de azufre que tiene acción fungicida, productos a base de cobre en sus diferentes formas, que se han empleado tradicionalmente para combatir también hongos. El silicato de sosa, que también se emplea como fungicida, aunque a dosis pequeñas. El caolín, que hace una barrera física, básicamente, protegiendo al cultivo contra insectos y contra golpes de sol y estrés térmico. El jabón potásico también tiene acción insecticida frente a pulgón y mosca blanca, también elimina los restos de melazas de estas plagas, en fin. Volvemos a lo mismo, con estos tratamientos con productos minerales suponen otra opción para sustituir o combinar con todas las herramientas que hemos estado hablando para al final tener un control total de las plagas o enfermedades que afecten. Y ya termina mi compañero Carlos con algunas herramientas más. ¿Carlos? Vale, bueno, pues para terminar vamos a ver diferentes tipos de desinfección, ya que bueno, la desinfección química cada vez está más complicada, incluso algunas de estas también en diferentes zonas, como puede ser el Mar Menor, al ser zona crítica de nitratos. Pero bueno, hablar un poco de la solarización, que bueno, básicamente consiste en aumentar la temperatura del suelo utilizando la energía del sol mediante una cubierta plástica. Lo que hacemos es aumentar la temperatura de la mesa de cultivo y lo que hacemos es que pues, produce efectos letales para todos los microorganismos no termófilos presentes en el suelo. Como pone ahí, todos. Es decir, no solo vamos a eliminar los que no son beneficiosos, sino también los beneficiosos. Eso hay que tenerlo en cuenta. Luego, hablando un poco de biodesinfección, pues bueno, un proceso mediante el cual las sustancias tóxicas voláticas liberadas de la descomposición de la materia orgánica enterrada pues, ejerce un efecto de control de un buen número de patógenos, nemátodos, artrópodos y plantas bendizas en general. Un ejemplo de esto, pues, la única forma en la que yo he visto efectividad contra fusarium en lechuga. Es decir, enterrar hoja de brásica, esperar que se descomponga y esos gases fúngicos pues son lo que, por ejemplo, yo he visto que sí que baja el nivel de fusarium. Vinazas, que bueno, es similar, que es un residuo industrial obtenido de la producción y destilación del vino u otras bebidas alcohólicas. Se ha observado que, bueno, sobre ciertos cultivos hortícolas el empleo de vinazas puede hacer que se reduzca la aparición de hongos, nemátodos y en suelo. Y ya por último, nombrar los mojantes, que bueno, todos los conocemos, pero bueno, es una técnica para intentar pues, disminuir el uso de fitosanitarios, pues proporciona una mayor persistencia a los productos, mayor adherencia y en algunos casos pues, nos permiten rebajar las dosis. Bueno, señalar que tanto los productos fitosanitarios como los fertilizantes químicos son necesarios. No estamos diciendo que no sean necesarios. Pero no podemos cometer el error de usar solo algunas herramientas y otras no, porque yo considero que de aquí para atrás pues el problema que ha ido. Es decir, fitosanitario hay que usarlo, hay que usar residuo cero, hay que usar control biológico, hay que usar trampas, reservorios, todas las herramientas que tenemos a nuestro alcance. Y además esto es un trabajo de todos, es decir, no sirve que un cultivador disponga de todas estas medidas y los de alrededor no, porque entonces pues no estamos consiguiendo nada. Es decir, o todos remamos en la misma dirección o no vamos a conseguir lo que nosotros hemos querido nombrar como agricultura consciente. Y bueno, y con esto y muchas gracias.